Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Cáncer. Escuchadla si tenéis a Cáncer como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual que puede ser de amor para que regrese vuestro ex, persona amada, de dinero, riqueza, abundancia, para abrir caminos o cualquier deseo que tengáis, podéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que sucede y yo os ayudaré aquí y ahora a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe y nos ayuda a avanzar más rápidamente. Voy a comenzar tu lectura, Cáncer. Tengo 4 barajas, este oráculo, para saber qué es lo que te depara en el amor en esta semana de octubre y próximos 3 meses, aunque siempre os digo que las lecturas son atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Cuento con el tarot y esta baraja tan hermosa y lo que representáis vosotros, por eso he colocado este 2 de copas. Te miro, amor, me uno a ti en matrimonio para siempre. Me encanta, y más sabiendo, amigos, que mi luna está en Cáncer, así que me siento como vosotros y muy influenciada por la luna. Con mi baraja de mensajes, con 110 cartas, vamos a saber, Cáncer, lo que quiere decirte esa persona, tal vez que nunca te dijo desde el fondo de su corazón, con mensajes muy explícitos y directos, y qué piensa cada vez que recuerda tu nombre. Y comienzo con mi oráculo de Almas y Llamas Gemelas, una baraja que está basada en el tarot de 120 cartas con toda la información, cómo podéis conseguir vuestra unión, estar felices. Si hay algo que debemos de saber, puede ser del mundo material, trabajo, dinero, abundancia, entonces las cartas también nos lo dirán. Cáncer, voy a sacar vuestras iniciales de esta semana en el amor. Cáncer, Cáncer en el amor, Cáncer en el amor, Cáncer, y son estas, amigos: la X, la K, la R, la L, la I, la O, la J, amor, risas, disfrute, es lo que he sentido a través de estas iniciales, Cáncer. Decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esa persona especial. Y voy a sacaros el número de la semana. Veis, en esta bolsita tengo del 0 al 9 y va a ser 1. El que os guíe puede ser un número especial, particular, vuestro aniversario, una fecha de cumpleaños, el día que conocisteis a esta persona, vuestro número de vida. Ahora vamos a saberlo, Cáncer. Cáncer en el amor, y el número es Cáncer, es este, un 2. Amigos, lo que ha sucedido me ha emocionado hasta a mí cuando lo veáis también, porque cuando he barajado las cartas siempre suelo colocar la primera en la baraja que corresponde al signo del que estoy hablando. Vosotros sois este 2 de copas, Cáncer. Hablaba de matrimonio, de consolidación, de amarse, de tocarse, de verse con mucho respeto y dignidad. Y el número que ha salido en balance es el 2. Unión de partes que son contrapuestas, como si fuera vuestra alma, llama gemela, divino, masculino, femenino. En este número 2 me está hablando de unos comienzos que se van a sentar, como vosotros, amigos. Mi emoción se puede sentir. Este número 2 os va a guiar. Cuando tenéis el número 2, que puede ser en vuestra vida o en si sumáis vuestra fecha de nacimiento, quiere decir que vosotros tenéis mucha empatía y sois buenos para trabajar con los demás. Puede que estéis viendo también el 2-2-2-2. Eso anuncia como ese 2 de copas. Juntos para siempre. Esta vez no tengo dudas de ti. Gracias a todos por llegar a nuestro canal, por vuestros comentarios, likes, activar la campanita y suscribíos. Gracias de corazón por compartir todas vuestras historias con tanto cariño. Me encanta leeros y responderos siempre que puedo. Voy a comenzar invocando a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Cáncer, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Ahora voy a preguntar qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de octubre. Cáncer, tengo aquí vuestra primera carta, un 2 de pentáculos. Vuelve a repetirse para vosotros. Número 2, una persona que puede ser la tuya, Cáncer, que no esté en equilibrio, que haya estado dudando de la situación, muy aferrada al mundo material, porque este 2 de pentáculos, como Capricornio, me habla de la tierra. Ha pensado mucho en sus negocios, trabajos, se ha encontrado como
esta persona en un kayak y muy a la deriva. Puede ser que tenga otra relación, se esté separando y cuando te encontró Cáncer no pudo estabilizar lo que había entre vosotros dos. Y yo siento, a pesar de tener esta primera carta, comenzando esta tirada, que va a haber comienzos muy sólidos porque el 2 de pentáculos es mágico. El destino y las estrellas sí están presentes porque hay una lemniscata y hay una persona en Rider White que siempre está metiendo su mano porque intenta alterar el destino, quiere las cosas más rápidamente. Y lo que nos dice esta carta es que esperéis, estéis tranquilos, porque hay algo divino que va a estar avanzando. Esta lemniscata representa vuestro amor eterno y la sabiduría que habéis obtenido a lo largo de vidas pasadas y la que estáis viviendo en estos momentos. Confiad en vuestra lemniscata y este número 2. Y haced alguna meditación para vuestra persona. Puede ser un reflejo de vosotros mismos, que tampoco sepáis en este momento qué decisiones debéis tomar en vuestra vida. Si es algún negocio, trabajo, algo que sea muy monetario, intentad hacer una cosa a la vez. Y sigamos, Cáncer. ¿Qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de octubre y próximos 3 meses para Cáncer? Te estoy mirando. Está desconcertada esta persona con vosotros, Cáncer. Tengo aquí un paje de espadas, signos Acuario, Libra y Géminis. Amor, si tú supieras que estoy escondiéndome y que tal vez tú sí lo sepas, Cáncer, porque sois un signo muy intuitivo y con grandes poderes psíquicos ya desarrollados, innatos, que estoy a través de esta pantalla, puede ser una tablet, un ordenador o un móvil. Veo lo que haces en tus redes sociales, Facebook, Instagram, WhatsApp. Me oculto, quiero saber de ti, me descargo tus fotografías, necesito mirarte frente a frente, sentir tu aspecto físico porque me encantas. Y tengo una espada muy en alto como este paje porque deseo hablar contigo. Una persona que ha deseado llevar en su vida bastante razón y que puede ser muy osada cuando tenga que debatir con alguien o puede ser contigo, Cáncer. Está aquí mirándote y detrás de las redes, preguntando a tus amigos. Puede ser que algunos tengáis alguna página, un canal en YouTube, otros estéis registrados en algún lugar, puede ser de trabajo y esta persona está sabiéndolo todo. Si sales con alguien o has estado con alguna persona, lo sabe también. Tengo este paje de espadas muy en alto para hablar, Cáncer. ¿Qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de octubre y próximos 3 meses para Cáncer? ¿Qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana? Tengo aquí la carta de reencuentro. Amigos, como empezábamos con este número 2, tengo 2 primeras cartas con 2 hombres. Y esta carta, amigos míos, que no es cualquiera, porque estoy hablando del arcano mayor número 21, el mundo Capricornio, y hemos comenzado por Capricornio. Os he dicho que era muy terrenal. Sin embargo, cuando tenemos la carta del mundo, no solo estamos hablando de estar con esta persona en nuestros brazos, que es lo que desearía tu persona, y tú llegar a este final encontrándoos de nuevo. Es un avance espiritual y físico con la carta del mundo. Si estabais pensando cruzar otros, pueden ser ríos o un lago, un espacio aéreo para estar con esta persona, que haga un viaje, se ponga en movimiento, lo hará con la carta del mundo. Habéis atravesado muchísimas etapas y duras, algunas más felices en solitario o con esta persona para llegar hasta el mundo. Y el mundo representa que podéis amar con toda vuestra alma, con gran pureza, espiritualidad, amor incondicional, porque no es hora de que os reprochéis y ni siquiera tengáis que pediros perdón porque ya lo habéis hecho internamente. Gracias, amor mío, por estar aquí, porque quiero besarte, abrazarte y que sientas cuánto te amo. Nosotros somos 2 en equilibrio, balance. Tú eres mi marido, mi mujer, y quiero entregarme a ti, comenzar los ciclos de mi vida eternamente y no finalizarlos jamás, porque seguiremos en próximas vidas. Reencuentro, el mundo presente, Capricornio, anunciándome como este número 2, reconciliaciones, amigos míos, muy hermosas. Y es lo que está pensando y desea decirte tu persona desde hace tiempo. Que piensa demasiado en ti y en todo lo que ha tenido que esforzarse y hacer solo mientras iban pasando meses, en otros casos eran años, para llegar a esta autorrealización del mundo. Cáncer.
Cáncer, los ángeles están aquí presentes, han tirado hasta la tarjeta, amigos. Mirad, era necesario que en la baraja apareciese, porque para mí los ángeles y los arcángeles son la bendición de mi vida, amigos míos. Y esto que os estoy diciendo cada vez que abro una tirada y los invoco es porque ellos están hablándome. Me dan mensajes a través de mis sueños. Gracias a ellos yo puedo hacer este trabajo. Y os están alumbrando a vosotros también, porque no son los míos, sino los de todos, como en la Carta del Mundo, que no formamos una unidad, no vivimos en una individualidad, sino somos una sociedad, amigos, y nos apoyamos y ayudamos unos a otros. Y vosotros, puede ser que hayáis llamado o pedido a algún ángel o arcángel una intervención divina para estar juntos, para superar adversidades y para calmaros. Tengo a una niña hermosa y preciosa que para mí, como para vosotros, los niños representan toda la pureza del mundo, como los ángeles. Y ella sostiene unas palomas porque va a haber comunicación con tu persona. Si habéis visto recientemente alguna pluma, puede ser en vuestra casa, saliendo a la calle, cogedla, porque es una señal de vuestros ángeles. Y cada número que veis en secuencias, puede ser el 2 o el 1 o un número en particular, vienen directamente de ellos. En vuestros sueños hay mensajes de vuestros angelitos que os dicen que continuéis el camino. Vais a llegar hasta este fin eterno. Ángeles, amigos. Voy a seguir con la tirada. Cáncer. ¿Qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana? Llamas gemelas. A veces tengo que hacer una pausa, amigos, porque las tiradas son como si las hiciera en directo, no hay ediciones, las grabo, las subo. Mi emoción corre a través de las cartas, los que ya me conocéis o que me veis por primera vez. Y yo ya estaba, ahora mismo me cuesta expresar todo lo que siento, este amor eterno. Cuando he visto la Carta del Mundo, sabía que era espiritual, una conexión álmica. Quiero explicaros lo que es una llama gemela. Vosotros podéis sentirlo como un alma gemela y estaría bien, o la persona de vuestra vida, porque yo no os puedo decir si es vuestra alma o llama gemela. Las cartas me van mostrando un mapa y os alumbran como vuestros ángeles, pero vosotros debéis descubrir vuestra verdad, las vidas pasadas, quiénes fuisteis con esta persona, porque hace muchos años, quizá miles de años, como yo lo he vivido, os encontrasteis alma a alma, no como un cuerpo material, y decidisteis vivir juntos para siempre, os abrazasteis como esta nebulosa en el espacio, y un día regresasteis a la tierra, y como todos lo olvidamos en el momento de nacer, y encontrasteis a una persona muy especial, o lo haréis con esta carta de llamas gemelas. Quiero que seáis capaces de reconocer quiénes sois, que pidáis a vuestros guías espirituales que os den mucha luz en este camino, porque sí hay momentos en que uno quisiera decir que no podemos seguir más, pero somos conscientes de que somos muy especiales estando en la tierra, un verdadero milagro, y que debemos reencontrarnos con nuestra alma llama gemela. Ese es el pacto que hicimos hace muchísimo tiempo. Cáncer, hay alguien que te ama muchísimo, que está al otro lado de ti mismo, en tu otro espejo, cada vez que te estás mirando físicamente, espiritualmente, y que estuvo contigo como esta nebulosa. Es hora de que os volváis a encontrar y que sepáis quiénes sois. Llamas gemelas. Mi amor por ti será eterno, como un niño, como una niña, con mucha pureza. No puedo juzgarte ni prejuzgarte porque eres mi alma. Eso es lo que tu persona quiere decirte, Cáncer. Y una carta más, Cáncer, aunque es muy claro lo que va a estar ocurriendo. Habéis estado buscando muchas señales para estar con esta persona. ¿Qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de octubre y próximos 3 meses para Cáncer? Y una carta más, ¿qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana? Y tengo aquí, amigos míos, separación, porque ha habido mucho dolor entre vosotros dos. Ambos habéis llorado sin poder dormir y teniendo pesadillas con este 9 de espadas. En la base de la baraja, sufrimiento. Me encantas con este chakra raíz. En algún momento tu persona decidió huir con este 8 de copas, que es Piscis. Y se fue con dolor, arrepentimiento de lo que sucedía después. No comprendió vuestra conexión o vínculo como alma llama gemela, lo especial que eras en ese momento. Y eso suele suceder mucho con las llamas gemelas. Quiero que me digáis en comentarios quiénes la tenéis, porque si lo sentís, lo habéis soñado,
Vuestra intuición os dice que es real, creed en ello. Me fui para averiguar qué podía tratar de encontrar en mi nueva vida. Amor, es lo que hizo en tu 8 de copas. Se fue y va a regresar del mismo modo con mucha más abundancia y felicidad. Tengo aquí a Piscis. Hubo dolor porque tengo el 10 de espadas, chakra raíz, que me está diciendo la hermosa, incesante pasión que siente por ti. Ardo, y no solamente en este universo, sino cada vez que tú estás cerca, contemplo una fotografía tuya o te he tenido en mis brazos. Quisiera hacerte el amor, estrecharte con esta energía kundalini y sobre todo con mi chakra raíz abierto para ti. Detrás del 8 de copas llega el 9, con un personaje que se abre de piernas, como este chakra raíz. Puede tener tu persona o tu Cáncer algún tipo de tatuaje o que las serpientes sean un símbolo importante. Su hoguera se enciende cada vez que piensa en cómo tenerte. Etapas, dolor, sufrimiento, 10 espadas que te dejaron clavado directamente en un suelo. Cáncer, pudo ser una traición, una infidelidad, que esta persona huyese, que tratase de encontrar otras personas, que como en el 2 de pentáculos tuviese una relación con alguien, o se tuviera que separar y fue complicado para él o para ella. Llegan nuevos inicios porque este dolor del 10 de espadas, todos lo hemos atravesado, es un ciclo más de la vida y yo quise poner este hermoso reloj con todos los signos del zodiaco porque ahora va a haber un renacimiento y un reencuentro que van a ser únicos, expansivos con la carta del mundo y llamas gemelas. Tengo el 10 de espadas que es Géminis. Sufrimiento, dolor, 9 de espadas, Géminis. Os fracturasteis vuestro corazón físicamente, habéis podido sentir hasta un daño que os impidiese caminar, pensar o concentraros en alguna actividad con vuestra llama gemela. Los dos, y más tu persona, a raíz de la separación, has sentido mucha más angustia. Tú desde el principio, Cáncer, quiero que recobres esperanza porque en estas dos cartas, 9 de espadas, donde tu persona tampoco puede dormir, están todos los signos del zodiaco, los planetas que hay en este sistema solar, diciéndoos, como os dicen los ángeles, y esta carta de llamas gemelas con las estrellas, que no estáis solos y vais a salir con mucha luz de este 9 de espadas, que no son más que ilusiones y enfrascándoos en pensamientos muy negativos o en ilusiones falsas. Quiero que las descartéis y las alejéis. Alguien que se resiste a estar sin ti. Géminis, ya lo he puesto y voy a sacar mi baraja de mensajes para saber, Cáncer, qué más quiere decirte esta persona, palabra por palabra. ¿Qué quiere decirle esta persona a Cáncer dentro de su corazón? ¿Qué no te dijo, Cáncer? ¿Qué quiere decirle esta persona? Ego ha saltado y tengo aquí sincronicidades como las almas llamas gemelas. Sienten. Bloqueo. Tengo susurros y el divino masculino. Divino masculino. Si piensas que me he olvidado de ti, ahí ya tenía llamas gemelas y reencuentro. Femenino y masculino. Puede que esté hablando para algún otro tipo de pareja. No importa, amigos. Son energías. Soy tu divino masculino observándote desde la distancia, intentando despertar de esta tercera dimensión, comprendiendo que las llamas almas gemelas no podemos explicarnos a través de la lógica. Está aquí y viene a por ti porque también tenía la base de la baraja. Voy a por ti, el carro, Cáncer, no me importa lo lejos que estás, voy a ir a buscarte. Puede haber viajes con esta carta del mundo y el carro. Susurros, muchas veces recuerdo los planes que teníamos juntos. Te prometió algo o estuvisteis hablando sobre todo lo que podríais hacer como pareja. Tengo bloqueo, siento si bloqueé tu número y dejé de seguirte en las redes sociales, me dolía verte. Y tal vez vio algo en ti, Cáncer, que estuvieses con alguien más, que creyese que ya no le querías. Ego, sé que podría llamarte y tú me responderías, pero me cuesta dejar mi orgullo de lado. Tengo un 5 de bastos, Leo, alguien que sí puede ser en algunos momentos tozudo, orgulloso, como el paje de espadas, pero no con una mala intención. Siento más que hay un arrepentimiento, unas ganas de redimirse. Y teme que le digas que no, por supuesto. Vas a tener, Cáncer, con esta carta, muchas más personas que te están mirando o que podrían flirtear contigo. Sincronicidad. Tu nombre está siguiéndome por todas partes. En internet y en la radio escucho canciones que me recuerdan a ti, como las llamas gemelas. Esto es lo que sucede. Estáis conectados con vuestra llama gemela
con los guías espirituales y empezáis a ver secuencias numéricas, un número, el nombre de esta persona, su apellido por todas partes. A veces os llega un susurro al oído, a vuestra mente un pensamiento, una canción, una frase muy pequeña, corta en particular. Esto significa que los dos os estáis pensando, soñando y estáis a la vez en este mundo material. Tu persona es lo que quiere decirte. Hay canciones, frases, algo en especial que es muy único para ti, Cáncer. Voy a sacar el tarot y voy a poner Leo en este 5 de bastos. Leo. Una persona que cometió el error de dejarte ir. En la base de la baraja, equivocación. Cometí el error de dejarte ir. Si estás en una relación con otro, te casaste con alguien, Cáncer, quisiste avanzar en tu vida, me rompería en pedazos, pero no dejaré de esperarte en esta vida y en las siguientes, amor. Y veamos qué más nos quiere decir el tarot, qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de octubre y próximos 3 meses para Cáncer. ¿Qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana? Y tengo aquí un 6 de pentáculos y alguien que sí se aproxima. Una persona que te dio insuficiente, sentiste que era escaso. Cáncer, 6 de copas. Amigos, vuestra tirada es mágica, maravillosa, espiritual. 6 de copas, un 6 de pentáculos, que estoy hablando de vuestro pasado y cómo os sentisteis con esta persona. Estoy hablando de Tauro en esta carta. Una persona que te estuvo dando algo, migajas, de rodillas o como si estuvieras, Cáncer, acostado, teniendo a veces que insistir y que suplicar y que no comprendías por qué esta persona, teniendo tantísimo amor, siendo tu alma llama gemela, sintiéndola así, estando en este universo único. Y aquí veo yo un reloj como si fuera el tiempo divino, no te dio más, lo suficiente. Debemos entregar amor con las manos llenas. Tu persona en este momento, como en el 8 de copas, no estaba preparada en ese momento para tener una relación y equilibrio con su trabajo y todas las responsabilidades que tenía. 6 de pentáculos, Tauro. Y estas dos cartas que sabéis cuánto las amo. Caballero de pentáculos. Estoy hablando de Virgo, como si se tratase de una espiral en el universo. Yo llego, amor, a un paso muy firme, directo y sincero hacia ti. Tengo un pentáculo en mi mano que representa la riqueza, el mundo material y mi propia alma que está encerrado dentro de esta moneda en el pentagrama. Eres para mí, te llevo en mi cuello, te siento en mi pecho, quiero compartir contigo todo el mundo material. Es una persona que se cuida muchísimo con este caballero de pentáculos. Él o ella se miran y se ven muy atractivos y te está espiando desde una colina porque tiene una vista muy privilegiada esta persona, como ella hacía con el paje de espadas. Cuando tengo el caballero de pentáculos es alguien que se aproxima y no es que sea lento o rápido, amigos míos. Tiene un secreto este caballero de pentáculos, lo hará cuando tú estés preparada y sientas que es el momento de que avance. 6 de copas, eres tú, amor mío, como las llamas gemelas, mi sol en Escorpio. Brillo para ti, mi amor. Tengo tantas copas llenas de amor para regalarte y que tú también me las ofrezcas. Hace mucho tiempo, años, que hemos estado juntos. Tú eres mi otro yo, mis otras vidas, nos hemos visto en los sueños y ahora vengo para remontarme, para que nos autorredescubramos y sepamos quiénes somos, como si se tratase de las vidas pasadas en esta carta, que es literal. Varias personas se amontonan la una en la otra porque me están hablando de que vosotros tal vez hayáis percibido alguna vida pasada o hayáis sentido que esta persona ya estuvo con vosotros. Mucha nostalgia en este 6 de copas que es Escorpio, con ganas de encontrarse contigo y de decirte lo que yo os he dicho antes con la carta de llamas gemelas y el mundo. Y eres mi pequeña, mi pequeño, como en esta carta. Te miro y no encuentro ningún defecto. Eres perfecta para mí, amigos míos. Estas dos cartas me anuncian algo maravilloso, amigos míos. Un reencuentro esperado para vosotros dos de alguien material que sí pisa la tierra como este caballero y que se acerca a sus 6 de copas. Es hora de que yo me aloje y te atrape en mis recuerdos y te tenga conmigo. Maravillosas cartas, amigos, y que, como veis, una declaración muy directa de este caballero. Voy a poner aquí
Virgo, ya lo he puesto, y en el 6 de copas, Escorpio, porque eres la luz de su vida. Cada vez que os levantáis y veis el sol es vuestra persona y vosotros también la alumbráis a ella. Sacaré esta baraja para saber algo más sobre vosotros, Cáncer, aunque vuestra tirada está tan llena de esperanza, de recuerdos tan bonitos de las vidas pasadas, de amor. ¿Qué le depara Cáncer en el amor en esta semana? Y tengo aquí esta carta que ha saltado con mucha fuerza. Sol, como esa carta del 6 de copas. Brillo para ti. El refugio, eres mi casa. La suerte se aproxima y la puerta de la felicidad está abierta en esta carta para vosotros. Es un comodín en esta baraja. ¿Veis? Muchas flores y corazoncitos, porque va a llegaros la abundancia. Suerte en el mundo material. Con estos dados, 2 seises y un número 12. La rodadura de la suerte, un caballo que tiene el caballero de pentáculos, amigos. ¿Veis cómo todo se alinea? Voy hacia ti. Y va a haber mucha suerte en otros negocios. Pueden ser financieros, laborales, con este trébol y muchas flores. Tú eres mi refugio, mi casa. Quiero estar como el caballero de pentáculos, que estoy en la tierra pisando con estas cruces. Quiero que los dos abramos la puerta de nuestra casa y habitaciones. Nuestro hogar juntos, que podamos sembrarlo. El sol. Un sol que a veces Cáncer ha estado nublado, pero eso no significa que no estuviera ahí. Ya hay gaviotas porque me hablan de comunicación. Y la carta me dice las cosas bellas que os esperan, porque el sol va a brillar para vosotros dos, y no solamente en el amor, sino en aquellas cosas que habéis deseado, imaginado y que las sentís, porque va a estar cambiando, amigos míos. Pues bien, Cáncer, hasta aquí llego con vuestra lectura. Espero que me digáis en comentarios cuál es vuestra historia, en qué os sentís identificados. Si vuestra persona es Cáncer, vosotros lo sois, y me lo contéis en comentarios. Gracias a todos de corazón por estar aquí, por vuestros comentarios tan bonitos. Os mando mi corazón, besos, abrazos, mis bendiciones. Quiero que seáis felices y disfrutéis de la vida. Que salgáis a la calle, que paseéis, que miréis el sol, que está para todos nosotros. Que la vida, como el rey, el caballero de pentáculos, tiene cosas muy hermosas y bonitas para disfrutar. No solamente lo espiritual, tenemos que tener un balance con lo material. Brillad, amigos, que lo sois ya, grandes estrellas en esta tierra, y nos veremos en la próxima lectura. Escribidme en comentarios todo lo que deseéis saber, qué cifras veis o algún sueño en particular. Yo responderé. Activa la campanita y poned un like, y voy a estar llegando muy pronto con el cuaderno de los sueños. Sé que tenéis muchas ganas y os voy a decir cómo lo hago yo y cómo lo tenéis que hacer gráficamente. Os enseñaré un cuaderno y os voy a decir lo que pondréis en la tapa y dentro, porque los sueños sí se cumplen. Gracias a todos, Cáncer, y nos veremos en la siguiente lectura.